Una vez más, hermano, Dios te bendiga. En la ocasión anterior estuvimos hablando que debemos de caminar en el propósito de Dios, cosa nada fácil, pero debemos de hacerlo, aunque no entendamos. Y dije que yo prefiero entender que no entiendo a ser vanidoso, ser un creído o un egoísta, porque vemos en la creación que todo depende de Dios. Y la pregunta era si nosotros también dependemos de Dios. Como cristianos sabemos que Dios existe. Para nosotros es una realidad. Y lo vemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo. Los órganos se relacionan entre ellos. Hay una inteligencia implícita ahí que forzosamente la tuvo que dar una inteligencia superior. Y no solo se relacionan entre sí los órganos de nuestro cuerpo, sino que va mucho más allá de que circulen fluidos. Lo que circula en los seres vivos es información, esa es una cosa grandiosa, son funciones inteligentes. Entonces, cuando lo pasamos a lo espiritual, sabemos que el Espíritu Santo en nosotros nos trae vida. Donde ese río fluye siempre hay vida. Se cumple lo que dice la Escritura, que brotan ríos en el desierto, aguas en medio del sequedal. Es grandioso, hermano, cuando el Espíritu Santo nos recorre, porque Él es nuestro ayudador. Y nos queda muy claro que el Espíritu Santo no puede ser producto del Big Bang, porque jamás, nunca, lo espiritual puede ser consecuencia de lo material. Pueden decir nosotros lo que quieran. Nosotros sabemos que el Señor en su soberanía, a pesar de ser soberano, no rompe sus propias reglas, sino que Él mete su mano y nos trata a todos igual, porque somos iguales, pero no somos idénticos. A pesar de que somos ignorantes en muchas cosas, desde lo humano, desde lo físico, somos ignorantes en cómo funcionan leyes que hoy están trabajando en el universo, pero nuestra ignorancia no es motivo para que dejen de trabajar. Aún en lo espiritual es lo mismo, nosotros podemos ser ignorantes, pero los principios espirituales y las leyes espirituales siguen trabajando. Digo todo esto porque es muy triste para nosotros los cristianos ver la forma en que se cuestiona a Dios. Y entonces nosotros hacemos algo, empezamos a hablar a favor de Dios, pero cometemos un grave error que literalmente raya en el pecado. Hablamos a favor de Dios, pero no hablamos delante de Dios lo que nosotros tendríamos que hablar. ¿Cuántas veces en nuestra oración vamos y no le decimos a Dios justamente, textualmente, aquello en lo que nosotros le hemos fallado? En aquello que nosotros hemos pecado. No nos gusta que el mundo hable mal en contra de Dios. Te lo digo porque el científico es de boca floja, hermano. O sea, dice barbaridad y media en contra de Dios, pero los cristianos mantenemos nuestra boca cerrada al no confesarle lo que nosotros lo tenemos que confesar. Cosa dura, ¿no? Ahorita te voy a explicar por qué. Porque parecería siempre un regaño hacia la iglesia, pero no es eso. Sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Les dio un orden. Por lo tanto, la vida del cristiano debe ser ordenada. No podemos vivir en un caos. Dios sostiene la creación, hermano. Todo lo que vemos depende de Dios. Y nos preguntábamos si nosotros también dependemos de Dios. No todos los cristianos pueden decir, yo dependo de Dios, el Señor es mi único reaseguro. Hermanos, ¿cuántas veces el pueblo está enfermo? Y la sanidad viene cuando nosotros confesamos delante de Dios en lo que nosotros le hemos fallado. Para que el pueblo esté sano y poder llevar esa sanidad más allá de las paredes del templo. Nosotros no podemos estar enfermos y pretender llevar sanidad a la gente que no conoce de Dios. Dios hizo todo completo. Si a ti como cristiano te dicen, ¿tú crees que Dios hizo todo completo? Vas a decir, efectivamente, 100% seguro hizo todo completo.
Entonces yo pregunto, ¿cómo va la obra de Dios en ti? Digo, para que nuestras propias palabras nos comprometan. Tú puedes decirle al mundo, yo creo que el Señor hizo todo, lo visible y lo invisible, y que al séptimo día descansó. Entonces el mundo se va a voltear y te va a decir, ¿y el Señor del que tú hablas ya descansó también contigo? Ese es el compromiso que siempre Dios, cuando predicamos, nos pone a nosotros. Dios creó todo en un orden perfecto. La luz de la tierra con respecto a la luz del sol, de la luna. Orden perfecto, las plantas con respecto al oxígeno, el agua con respecto a la vida. Una logística magistral. Pero nosotros queremos la bendición sin la condición, es decir, nosotros queremos la vida sin antes haber sido establecidos como la tierra, es algo que yo he estado hablando de esto. Queremos una bendición sin haber sido alumbrados plenamente por la luz de Cristo. Queremos cosechar sin antes haber sembrado, porque a nosotros no nos gusta sufrir. Así es la vida del cristiano hoy, por eso la iglesia está como está. Queremos las cosas bien y rápido. Pero resulta que Dios maneja los tiempos, los tuyos y los míos. Entonces, mi hermano, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque no solamente hablas a favor de Dios, sino que habla a Él de tus asuntos más íntimos. La boca se nos va a limpiar cuando empecemos a sacar todo lo podrido que tenemos en el corazón. Como pueblo de Dios necesitamos limpiar nuestras vestiduras, que estén transparentes, para que el mundo vea en ti ese Dios completo al que nosotros estamos hablando. Porque nosotros le damos de comer al ateo todo el tiempo a través de nuestras fallas y a través de nuestras debilidades. Cuando tú observas el firmamento, mi hermano, y ves cómo se mueven los astros con ese orden, con esa velocidad a la que se mueven, nos tiene que pasar por la mente que Dios se mueve demasiado rápido. La Tierra, por ejemplo, que es nada en la Vía Láctea, hermano. Por ejemplo, tiene dos movimientos, rotación, traslación. Nada más y nada menos, la Tierra se mueve a 108,000 kilómetros por hora. Es decir, que viaja 30 kilómetros por segundo. De aquí a Naulín con un segundo. ¿Te imaginas esa masa moviéndose a esa velocidad? Pero la Tierra es nada en la Vía Láctea. ¿Por qué se mueven los astros así? Porque no oponen su voluntad a Dios. Solo te ejemplifico lo que es el movimiento de traslación para que la Tierra se mueva alrededor del Sol y ese movimiento lo realiza en 365 días y un poquito más. Y ahí se van determinando en ese lapso las estaciones del año. El movimiento de rotación sobre su propio eje, la Tierra está girando y da una vuelta cada 24 horas y un poquito más, y ahí se determina el día y la noche. La Tierra gira de una forma tan perfecta en su movimiento de rotación y traslación que si girara más despacio o más rápido, nosotros nos calcinaríamos. Estaríamos calcinados en el día o nos congelaríamos en la noche. ¿Por qué sucede esto con la Tierra? Porque los astros no oponen su voluntad a Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Yo a veces me cuesta trabajo explicar que nosotros podemos hacer cosas sin saberlas, solamente guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando no ponemos nuestra voluntad, cuando nosotros no cuestionamos a Dios. Más de una vez te he hablado de Moisés. Él escribió cómo fue la creación, él fue inspirado por Dios. Pero nota que él nunca cuestionó a Dios. O sea, él no dijo, ¿por qué hiciste primero las aguas y después el oxígeno? ¿O por qué primero no hiciste la luz? ¿O primero las plantas y después la luz? ¿O por qué no hiciste esto o aquello? Hermano, y cuando un hombre inspirado por Dios no lo cuestiona, el mundo científico no puede cuestionar la logística de la creación. ¿Me explico? Cuando alguien se deja gobernar por Dios, cuando no se le ve un punto de doblez, el mundo puede no creer en Dios, pero dejarían de blasfemarlo. Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas y leídas por todos. Pablo lo dijo. Ustedes son cartas abiertas, pero no cartas abiertas de Pablo. Somos cartas abiertas de Dios mismo. ¿Te imaginas lo que es ser una carta abierta leída por todos? Que todo el mundo pueda ver lo que hay en tu interior. La calidad de tus emociones, sensaciones, la calidad
de tu servicio a Dios, la calidad de lo que hay en tu corazón y en tu vida. Por eso digo, cuando el mundo, aunque sea ateo, ellos dejarían de blasfemar a Dios. Nunca se burlarían de Dios si nosotros dejáramos de cuestionarlo. Hermano, es increíble, la Biblia es perfecta. Dice que el Señor nos hizo del polvo de la tierra. En nuestro cuerpo, sin importar los porcentajes, no tiene caso mencionarlos, nosotros tenemos estos elementos químicos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y finalmente hierro. Y si analizas una porción de la tierra, tiene justamente estos elementos químicos. Porque la Biblia es la verdad, nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. ¿Te das cuenta por qué no debemos de cuestionar lo que el Señor ha dicho? Si un cuerpo humano es pasado por el proceso de la cremación, se convierte en un montoncito de polvo que te cabe en las manos, no un costal. Avalando lo que la Escritura dice, que el Señor nos formó del polvo de la tierra. Entonces, aunque yo no entienda química, lo que entiendo es que Dios lo sabe todo. Ahora nos encontramos dos grupos de cristianos: los religiosos y los cristianos maduros. Los religiosos han blasfemado a Dios. Te dije en la ocasión anterior, antes se decía, hay una erupción de un volcán, el Dios de la tierra está enojado. Está soplando un huracán, el Dios del viento está enojado. Y el científico blasfemó a Dios porque se dio cuenta que eso era una mentira. Eso lo hacen los religiosos. Te vuelvo a mencionar este tema porque te quiero dar un argumento más. El cristiano que conoce a Dios puede decir, yo veo a Dios, sobre todo en aquellas cosas que sí entiendo. Y el religioso le achaca a Dios todas las cosas que no entiende. ¿De dónde sacó esto? De la Biblia. Pablo dijo, porque lo magnífico de Dios, su omnisciencia, su eterno poder, se ve en las cosas creadas. Pablo, un hombre maduro, veía a Dios en las cosas que él entendía. Por ejemplo, Albert Einstein, cuando él entendió la ley de la gravedad, no dijo, ahora ya sé cómo funciona, por lo tanto no necesito a Dios. Al contrario, una persona sensata, cuando ve un producto terminado, ve a Dios ahí y exclama y dice, debe haber una inteligencia superior que lo hizo. Por eso estoy hablando de la obra de Dios en ti. Cuando veamos en los cristianos la obra de Dios terminada, las personas sensatas dirán, verdaderamente una inteligencia superior lo hizo. Por eso es mi anhelo, casi puedo decir mi desesperación, de que el pueblo madure. Mira, hubo un escéptico empedernido, Carl Sagan, este hombre. Fíjate, era astrónomo, astrofísico y cosmólogo, o sea, todólogo. Bien dice el dicho que el que mucho abarca, poco aprieta. Escéptico empedernido. Él dijo que para que hubiera vida en un planeta se necesitaban dos factores. Ve lo que es no conocer la Escritura. Dijo, se necesita una estrella, es decir, un sol, y que el planeta esté a cierta distancia para que la vida sea posible. El escéptico se equivocó rotundamente. No se necesitan dos factores para la vida, se necesitan más de 200 parámetros para que exista vida en un planeta. Un poquito errado. Si hubiera creído en la Escritura, no se hubiera equivocado tan feo. Entonces, cuando el científico empezaba a descubrir algo, lo primero que decía, como ya sé cómo funciona, no necesito a Dios, es decir, Dios no existe. Me gusta esta frase, me gusta mucho. Parece que los rumores acerca de la muerte de Dios fueron prematuros. Alguien se equivocó. Ya estaban dando por muerto a Dios porque empezaban a entender ciertas cosas. Bien dice la Escritura que hay cosas que Dios se las mostró a los niños y las ocultó de los sabios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a volver al tema de la física cuántica. Cuando vemos esas partículas que aparecen y desaparecen y no sabemos las leyes que las gobiernan, pero yo veo en esas partículas un producto terminado, un producto final,
y soy una persona sensata, debo de exclamar, una inteligencia superior las creó. ¿Cierto? Hermano, reconozco a Dios en las cosas que yo entiendo. Y reconozco a Dios en las cosas que no entiendo porque lo creo por fe. Reconozco a Dios cuando alguien me muestra el amor divino hacia mi persona. Pero también reconozco a Dios cuando alguien me traiciona porque sé que Él es el único fiel. Hay que ser un cristiano maduro. Alguien dijo, me gustó esta frase, solo recalco lo que dice la Escritura en 1 Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero antes menciono una frase de un hombre que sabe mucho y dijo, soy alérgico a que digan que soy un científico de los huecos, porque no soy un vago, dijo ese hombre. Eso de ser científico de los huecos significa que hay cosas que nos achacan, que no entendemos y que están lejos del conocimiento nuestro. Y ese hombre dijo, yo cuando algo no entiendo, yo no digo, pues porque no entiendo, seguramente Dios lo hizo. Dijo al contrario, porque hay cosas que entiendo, tengo derecho a suponer que fue Dios el que lo hizo. ¿Tú ves lo que es un hombre maduro? Un cristiano maduro. ¿Por qué digo esto, hermano? Por lo que Pablo dejó escrito en 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Quieres una buena noticia? Aquí está este versículo. Grábalo en las tablas de tu mente y en las tablas de tu corazón. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros tenemos limitaciones. Que en parte en lo humano conocemos limitaciones. Pero en lo espiritual también tenemos revelación, certezas. Siempre vas a tener limitaciones y siempre vas a tener certezas. Deja de quejarte que no entiendes las cosas. Mejor busca de Dios, procura ser un cristiano maduro, tener más entendimiento de las cosas de Dios para que la gente cuando te vean, su mente evoque al Dios completo que hace las cosas completas. Cada vez debes reflejar y debo de reflejar más a Dios. Y acuérdate, siempre vas a ser alguien limitado. Vas a tener certezas y vas a tener también limitaciones. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que siempre viene y nos habla de cómo somos y lo que necesitamos escuchar. Cuando nosotros no nos ubicamos de la forma correcta, nosotros damos pie a que se levanten y proliferen las falsas doctrinas, doctrinas satánicas, diabólicas. La iglesia, hermano, tiene siglos estacionada, viviendo un romance con Dios, con su esposo. Es la novia ataviada de lino fino. Tiene actitudes de novia y se ha olvidado de mostrar las actitudes del varón maduro. Por eso se levantan las doctrinas del diablo. Por eso existen doctrinas como que existe Dios Madre y esas cosas, porque la iglesia ha sido demasiado romántica. No ha expresado el carácter del varón maduro. Aquí hablamos de ciencia, hermano, y hablamos de todo lo que Dios ponga en nuestro corazón. Entonces el ateo hace algo, empieza a observar y ve la conducta de los que se llaman cristianos. Bien dijo ese hombre de Dios, Juanito Báez, ahora cualquier cucaracha se le llama ave. Nada más porque vuela un poquito, porque tiene alas, cualquier cucaracha ya se le llama ave. Es cristiano porque va al templo. Es cristiano porque tiene una Biblia en su casa. Cristiano porque dice que cree en Dios. Y entonces el ateo empieza a creer que todos somos iguales. Y entonces está blasfeme y blasfeme, pero no todos somos iguales. Entonces, mi hermano, hay cosas que yo sí entiendo. Y ahí veo a Dios. Hay cosas que no entiendo. El Señor me las revela. Pero también lo creo por fe. Y cuando pongo por obra lo que el Señor ha dicho, simple, me doy cuenta que funciona. Que siempre funciona porque el Señor siempre tiene la razón. Ahora, no lo digo yo. Hay gente, hermano, que fue muy encumbrada en la ciencia, que creían en Dios. Por ejemplo, este hombre de Dios, Max Planck. Ese hombre, mira esta frase, dice, para las personas creyentes Dios está al principio, para los científicos al final de todas las reflexiones. En realidad, sus expresiones son más largas que eso. Él decía, existe una naturaleza, donde hay un orden que es independiente al ser humano. Por lo tanto, la naturaleza y el hombre están subordinados a ese orden. Sí tenía un conocimiento bastante claro.
Y él decía, tanto la religión como la ciencia necesitan de la fe de Dios. Y luego decía esto, para los creyentes Dios está al principio y para los científicos Dios está al final de todas sus consideraciones. Y decía, Dios y la ciencia no se contraponen, no hay contradicción, no se excluyen, al contrario, se complementan y se condicionan mutuamente. Este hombre fue el padre de la física cuántica, nada más y nada menos. Y cuando él observaba y veía la materia, pensaba esto, decía, toda la materia se origina y existe solamente en virtud de una fuerza. Debemos asumir, tras esa fuerza, la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. No lo dijo cualquiera, lo dijo un hombre muy sabio. Ahora te tengo un consejo. Cuando tú te des cuenta que algo no entiendes con tu razonamiento, ten la certeza que es un asunto espiritual. Y ahí es donde tienes que buscar de Dios. Ahí es donde tienes que meterte para tener ese entendimiento. Para que puedas experimentar y encarnar eso que no entendías, puedas reflejar a Dios y puedas trascender. Porque no es posible que el ateo tenga más fe que un cristiano. Y alguien se levanta y dice, hermano, el ateo no tiene fe. Sí tiene fe. Tiene fe en su ciencia. Es naturalista por excelencia. Él cree que la naturaleza es el principio de todo, que de la explosión del Big Bang salió todo, que de ahí nació la mente, la existencia humana y todo lo que existe está perfectamente errado. Ahora, hermano, aquí hay una pregunta. Yo puedo confiar en una mente que dicen que viene de la explosión inicial, una mente que se formó gracias a un caos y que no distingue ni los principios morales. ¿Yo puedo confiar en esa mente? Por supuesto que no. Fíjate la teoría, hermano. Dicen que la explosión inicial ocurrió en un átomo que tenía la millonésima parte del tamaño de la cabeza de un alfiler. Que eso fue lo que explotó. Y de ahí surgió la luna, la tierra, todos los planetas, todas las galaxias, todas las constelaciones, el universo entero y los universos infinitos que existen. ¿Tú puedes creer eso? Que ese era el tamaño del átomo cuando esto explotó. Entonces tú te enojas, ¿verdad? Dices, ¿cómo alguien puede creer que en la millonésima parte de la cabeza de un alfiler, tú dices, ¿qué tiene en la cabeza ese hombre al creer eso? ¿Cómo es posible? Entonces el mundo se voltea y dice, ¿y tú qué dices que crees en ese Dios grande? ¿Por qué dudas? Si esto es tan pequeñito y yo no lo puedo creer, ¿por qué no voy a creer en el Dios grande todopoderoso? Entonces mi pregunta es, ¿cómo alguien puede creer que en ese espacio se originó la vida? Y yo dudo de aquel que es la vida misma. Siempre el Señor siempre se va a voltear para confrontarnos. Por más que el científico diga, es que aquí explotó y hubo choques de materia y antimateria y hubo una reacción en cadena, digan lo que quieran. Yo creo en el Dios grande y temible que hizo los cielos y la tierra. Dicen que pronto, no sé cuándo será ese pronto, ellos van a entender lo que sucedió después de la gran explosión. Dicen, pero no vamos a entender lo que sucedió después de 300,000 años o un año o un minuto. No, vamos a entender lo que sucedió 1 por 10 a la menos 43 fracciones de segundo. ¿Eso es un segundo? Lo divides en todo esto y dicen, cuando haya pasado este espacio de tiempo, nosotros vamos a saber lo que sucedió y por qué se formó todo. Le llaman tiempo plano a esta fracción de tiempo, donde se formaron las 4 fuerzas que gobiernan nuestro sistema. La fuerza de la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. ¿No se te hace que el creer que esto sucedió en ese átomo y que formó todo lo que existe, que ellos dicen que lo creen pero que no lo pueden ver, no se te hace que es como fe? Como una fe ciega y sin ofender, puedo decir como una fe bastante estúpida, a pesar que ellos juzgan nuestra fe. Hermano, para que se forme una molécula de ADN, una, que es la unidad esencial de la vida,
Tienen que suceder muchísimas reacciones químicas extremadamente precisas y extremadamente complejas. Muchísimas. Matemáticamente hablando, la probabilidad de que se forme una es 0 y es menos que 0. ¿Cuál será la probabilidad de que se formaran órganos completos que interactuaran entre ellos? ¿Cuál sería, hermano? Vamos a meditar un poquito poniendo solamente 2 ejemplos. Tenemos el ejemplo del corazón que palpita y bombea sangre, y tenemos el ejemplo del cerebro. Vamos a preguntarnos cuál fue primero en la evolución. Si primero se formó el corazón y bombeaba sangre, ¿qué órgano estaba gobernando? ¿A qué órgano le enviaba la sangre? Pero si fue el cerebro, ¿a qué órgano le ordenaba que ejecutara tal o cual función? La verdad, yo no lo alcanzo a entender. ¿Cuál habrá sido primero? Vamos a suponer la boca. Vamos a suponer que la boca fue primero que el estómago. ¿Para qué se crea la boca si no se podía comer? Y si primero fue el intestino, ¿cómo era posible si no había una boca? ¿Cómo, hermano? Eso es de lo más ilógico. Esto sí es fe. Parece que el escéptico, el ateo, tiene más fe que el cristiano. Entonces ellos, los evolucionistas, dicen que los órganos se reprodujeron al mismo tiempo en que se hacían cada vez más complejos. Totalmente irreal. Las células hembra necesitan su complemento en las células macho para poder ejercer esto de la fertilización. Ahora, tuvo que haber sido un proceso largo de miles de millones de años. ¿Cómo es posible que se haya formado una célula? Imposible. ¿Que se hayan formado órganos? Menos. ¿Que se hayan formado la cantidad de especies que nosotros conocemos? Absolutamente improbable. Entonces tú puedes parar delante de un ateo y decirle, preguntarle, ¿cómo le hicieron estas células hembras? Surgió una célula hembra. ¿Cómo le hizo para sobrevivir si a los miles de millones de años se formó una célula macho? ¿Cómo sobrevivió? Y después, ¿cómo se interrelacionaron para crear otra vida? Si la evolución, dicen ellos, que fue pausada, fue paso a paso. ¿Cómo sobrevivieron las células macho y las células hembra? Y después formaron órganos que interactúan entre ellos. Mi hermano, nuestra fe es mejor. Creemos en un Dios todopoderoso, en el poder de su palabra, que la palabra fue dicha y las cosas fueron formadas. Entonces necesariamente me tengo que preguntar, yo como cristiano, ¿cómo una serie de accidentes y sucesos aleatorios, cómo formaron la vida? ¿Cómo formaron la vida? Yo estoy hablando de la vida. No estoy hablando que nos vaya cambiando el pico de a poquito. Eso no solamente de que aprendas a cerrar la boca. Estoy hablando de los pájaros pinzones. Yo estoy consciente que Dios plasmó ahí genéticamente lo suficiente para que haya cambios, microcambios. Pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo, a través de procesos fortuitos, se formó la vida. La pregunta sería esto: sucesos pausados, microscópicos, pudieron formar sistemas complejos, tan complejos, que se relacionan entre sí. Hermano, detrás de ese diseño, detrás de toda esa metodología, detrás de toda esa transferencia de información, necesariamente tuvo que haber un diseñador inteligente. Este es nuestro Dios, que nos ha ido cambiando. Ciertamente de a poco, porque no le hemos dado más oportunidad. Pero ese es nuestro Dios que nos ha ido cambiando. A nuestra fe le llaman pseudociencia. Dicen que los cristianos no sabemos distinguir entre ciencia y mitología. Y yo escucho el comentario bastante ofensivo, bastante agresivo. Yo no me expreso así con los ateos. Yo solamente cito lo que dice la Escritura, que hay gente que no distingue su mano izquierda de su mano derecha. Y le doy gracias a Dios porque lo que dice la Escritura es la verdad. Bendito Dios que yo no vengo del polvo de las estrellas, sino del polvo de la tierra con el cual Él me formó. Bendito Dios que Él es exacto, porque para que se dé la vida necesitamos más de 200 parámetros. Bendito Dios
que yo lo conozco en aquello que entiendo. Y bendito Dios que también lo conozco en aquello que no entiendo, que me es revelado y que lo creo por fe. Las 4 fuerzas que gobiernan nuestro sistema no se formaron en el tiempo plano después de la explosión de ese átomo, sino que la inercia que Dios le da al universo, el Dios fuerte, el Dios temible, el Dios de la guerra. Y tampoco creemos en esas apariciones de seres y órganos progresivos que se formaron no sé cuándo y no sé cómo. Creemos en un Dios que dijo y todo fue hecho. Solo una reflexión, hermano, para terminar. Si nosotros viéramos un corazón incompleto o un cerebro incompleto, pensaríamos que Dios es incompleto. Y cuando el mundo ve a cristianos incompletos, ¿qué crees que piensa? Por eso es menester que nosotros avancemos y maduremos en las cosas de Dios. Nuestra fe es mejor, ¿cierto? Nosotros siempre ganamos, porque yo entiendo que Dios existe en aquello que tampoco entiendo. Y entiendo que existe en aquello que sí entiendo. ¿Oramos, hermanos? Nuestra fe es infinitamente mejor. Nosotros siempre ganamos. Oramos, hermanos. Lo primero es ir a Dios y confesarle lo que tenemos que confesarle. Eso es lo primero. Que si yo sé que si Dios sostiene la creación, me sostiene a mí. Que si me enoja que la gente sea boca floja, yo tengo que abrir mi boca delante de Dios. Si hablo del Dios completo, tengo que ir viendo cómo el Señor va haciendo su obra en mí. Lo que pasa es que no queremos sufrir y no queremos sembrar, solamente queremos cosechar y no se puede. Necesitamos limpiarnos primero a través de la confesión. Porque yo veo en los astros cómo se mueven tan rápido y Dios se mueve extraordinariamente rápido. Pero mi hermano, si no ponemos nuestra voluntad a Dios, ocurre algo magnífico en nuestras vidas. Vamos a poder hacer cosas sin siquiera saberlas, solamente dejándose guiar por ese impulso de vida del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque somos cartas abiertas y leídas por todos. Que cualquiera que se asome a nuestras vidas vea lo que está escrito ahí. Que se asombren de lo que está escrito en nuestro corazón. Que se enteren, que lean. Y aunque no crean en Dios, no se burlarán más de ti, Señor. Somos del polvo de la tierra. Tenemos prácticamente la misma constitución química que la tierra, porque tu palabra es la verdad. Señor, yo veo tu sabiduría en las cosas creadas. Líbrame de decir un día, como sé esto, entonces ya no necesito a Dios, sino que como gente sensata, al ver un producto final, un producto terminado, puede decir, necesariamente debe haber una inteligencia superior que lo hizo. Gracias porque ajustaste todos los parámetros para que nosotros estuviéramos aquí. Señor, te doy gracias porque yo no soy de aquí, de allá y de acullá, sino que nosotros somos el producto de tus manos, que por gracia un día nos formaste el polvo de la tierra y nos pusiste aquí en este hábitat. El científico se extravía en su soberbia. Cuando entiende algo, dice, Dios no existe. Por lo tanto, los rumores de tu muerte fueron muy prematuros. Te dieron por muerto, Señor. Ay, Señor, cuando tú eres la vida misma. Nosotros te necesitamos todo el tiempo, todo el tiempo. Te reconocemos en lo que entendemos y en lo que no entendemos. Tú eres Dios siempre
En medio, adelante y atrás, siempre eres Dios. Gracias por enseñarnos, Señor. Me queda bien claro que en parte conocemos y en parte profetizamos. Tenemos parte del conocimiento humano limitado y tenemos parte de revelación divina, certeza. Sí, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Estoy harto de que digan que cualquier cosa que se mueva dentro de un templo es cristiano. Cucarachas que pretenden volar como las águilas. Yo me doy cuenta que cuando aplico un principio espiritual funciona, Señor, porque tu palabra es la verdad, porque tú eres la verdad. Y un ateo no va a creer más que yo, jamás. Yo no vengo de la explosión inicial. Yo no soy hijo de un átomo que explotó. Yo soy hijo de Dios que me formó. Del Dios verdadero y el Dios infinito. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra salió de ti y las cosas fueron hechas. El que se haya creado una molécula de ADN, una. Ya no hablo de un órgano que funcione y se relacione con otros y que entre ellos transmitan información. No, una molécula, imposible. Imposible. A mí no me gustaría provenir de un átomo. Me siento más seguro proviniendo de ti, Señor, que tú eres mi Padre. Muchas gracias por enseñarnos, por diseñarnos inteligentemente para caer justamente en un plan perfectamente diseñado. Ese es el Dios que yo predico. Es el Dios que nos cambia. Es el Dios que nos moldea. Es el Dios que nos ha traído hasta aquí y que seguramente por gracia nos va a llevar más allá. Gracias. Sería muy feo de mi parte decir soy hijo de un átomo, pero qué gratificante para mi espíritu poder decir soy hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Hoy mi corazón tiene un dueño y el dueño es el Cordero de Dios. Hoy voy a predicar lo que Él ha hecho conmigo. Antes, corazón de piedra. Hoy, en corazón de carne se ha convertido.